Y hoy vamos a comenzar refiriéndonos al flamante ministro de Cultura, que parece que se ha picado porque en este programa hemos dicho que no tiene, conocimiento sobre la gestión cultural, cosa que tampoco es un descubrimiento. Todos hemos visto a Bengolea crecer en las pantallas de televisión desde que estaba con Yola Polastri hasta el día de hoy. Y hemos visto cómo ha pasado de burbujito a periodista deportivo, de periodista deportivo a congresista, de congresista a candidato a todos los cargos habidos y por haber. ¿Basta con tener una larga trayectoria en los medios para dirigir el Ministerio de Cultura? Para Beto Ortiz, esa es precisamente la pregunta que muchos prefieren evitar. En este análisis, sostiene que la experiencia frente a una cámara no sería suficiente para asumir una cartera tan especializada y cuestiona si el nombramiento respondería realmente al mérito o a una decisión política. Lo que escucharás a continuación es una crítica directa que pone en duda el perfil del nuevo ministro y abre un debate que ya está generando una fuerte polémica. Alberto Bengolea ha escrito 7 páginas sobre la televisión como espacio deportivo. 3 años después, escribió otro artículo que se llama Unicameralidad del Congreso, requisitos para la elección y número de congresistas. Abarca desde la página 463 hasta la página 486. Si no me falla la matemática, que siempre me falla, son como 25 páginas. O sea, eso hace un total de 32 páginas publicadas a lo largo de su vida. No está mal, así que efectivamente podemos ponerle en el anaquel de los escritores, ¿no? Pero también ha dicho que él ha cantado. Efectivamente, la televisión es cultura y él dice, estoy 50 años en televisión, por lo tanto, soy parte de la cultura. Sí, claro. Porque absolutamente todo es cultura, mi querido Alberto. Eso es lo que nos has querido demostrar. Sí, los anticuchos de Grimanesa son cultura, los sándwiches de chicharrón del Chinito son cultura, la señora del pan con pantano de Surquillo también es cultura, el podcast de Enfocados de La Foca Farfán es cultura, y los tarados de Hablando Huevadas también son cultura. Pero ninguno de ellos quiere ser ministro de Cultura. Esa es la diferencia, pequeña, casi imperceptible. Una cosa es ser un creador, ¿no?, de diferentes contenidos, que es como se dice ahora ridículamente, y otra cosa es tener alguna idea de qué significa gestión cultural. Y en eso, pues tú no tienes ninguna experiencia. No trates de demostrarnos lo contrario, porque los peruanos te conocemos de toda la vida, porque estás 50 años en televisión y toda tu trayectoria ha sido pública. Y entonces tú básicamente eres un periodista deportivo que luego, a la manera de Philip Butters, viró hacia la política con, digamos que irregular éxito, ¿no? Pero gestor cultural nunca ha sido. Y mira, te voy a hacer un ejemplo generoso. Susana Baca, que es una cantante que ha ganado Grammys y tiene un éxito global, trató de ser ministra de Cultura de Ollanta Humala y fue una calamidad, fue una catástrofe, fue la peor ministra de Cultura de todas. Y es Susana Baca. Y es ella misma un ícono cultural. Pero eso no la convierte en una gestora. Y ese es el cuestionamiento. Ahora, todos sabemos, Alberto, que tú querías ser ministro de Justicia. Eso es un secreto a voces. Y no fuiste ministro de Justicia y, claro, te dieron el premio Consuelo, porque siempre la cultura es tomada como la última rueda del coche, y te dieron el Ministerio de Cultura. Ministerio que también le han dado, por ejemplo, a Betsy Chávez, que fue ministra de Cultura, a Alejandro Salas, que fue ministro de Cultura, a Ciro Gálvez, el pintoresco personaje que vetó a todos los escritores regios de San Isidro en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿se acuerdan? Bueno, todos ellos han sido ministros de Cultura, lo cual podría demostrar que cualquiera puede ser ministro de Cultura en este país. No sé si eso te hace sentir mejor, pero la verdad es que hubiera sido mejor que fueras ministro de Justicia, seguramente, porque abogado por lo menos eres. Pero ser abogado es suficiente para ser ministro de Justicia, no lo sabemos. ¿Tú te acuerdas que el ministro de Transportes no me acuerdo si fue Castillo o fue Dina creo, eligieron a un sujeto ya olvidable y le preguntaron cuál era su experiencia y él dijo, tengo brevete. ¿Te acuerdas? Bueno, pues, más o menos es tu experiencia en el mundo cultural. Tú también
Has escrito, has declamado, has salido en actuaciones de tu colegio, has dibujado el mapa del Perú, has hecho escultura en plastilina, ¿no? Y también has cantado en grandes escenarios importantes de la ciudad, como por ejemplo La Estación. Finalmente ha dicho en su defensa que a él le decían caviar porque él se preocupaba por las culturas originarias y que ahora, gracias a Dios, va a poder ver temas de interculturalidad, porque él se preocupaba por las culturas originarias. Él dice que se preocupaba y que por eso le decían caviar. ¿Eso lo hace un buen ministro de Cultura? Lo dudo. Mejor admite que no tienes nada que ver con el sector, pero qué es lo que te ha tocado en la repartija, y que bueno, vas a tratar de hacer un papel decoroso porque eres abogado y has pasado por la universidad y hablas bien porque tienes 50 años dentro de la televisión, que no hay que menospreciarla porque es cultura, por supuesto que es cultura. Yo iría más lejos, es arte, Alberto. La televisión es arte, pero ser un artista de la televisión tampoco te convierte en gestor cultural. Mientras Keiko Fujimori reaparecía en una intensa agenda pública y protagonizaba uno de los momentos más comentados del desfile militar, una nueva polémica volvía a sacudir al fujimorismo. La ausencia de Kenji Fujimori y sus recientes declaraciones reavivaron un conflicto que muchos creían superado. Para Beto Ortiz, detrás de estas imágenes no solo hay un acto protocolar, sino un episodio que vuelve a poner bajo la lupa a las fracturas internas y el futuro político de una de las familias más influyentes del país. Escuchemos su análisis. La presidenta Keiko Fujimori no se ha bajado todavía de la montaña rusa. Desde ayer en la mañana está en un evento tras otro, un cóctel, una cena, un saludo protocolar, un desfile militar. Es decir, hoy en el desfile supongo habrá tenido por lo menos un momento para descansar y dejar de abrazar a todo el mundo. Y se produjo un momento bastante intenso cuando hicieron su aparición los comandos de Chavín de Huántar. La presidenta Keiko Fujimori se emocionó hasta las lágrimas. Vamos ahora con Sachi Fujimori, que se le preguntó por Kenji, que claro, era el gran ausente. Tamar Vito ha estado en la fiesta, pero Kenji no. La verdad es que Kenji tuvo palabras bastante innecesarias cuando se peleaba voto a voto la presidencia del Perú con el candidato de la izquierda. Kenji fue bastante faltoso, bastante desatinado, bastante inoportuno. Ya no con su propia hermana, con la cual se ha peleado y amistado ad infinitum, y seguramente se volverá a amistar, sino tratando de meter su cuchara en un momento en el cual los peruanos nos jugábamos la vida, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando Kenji Fujimori se mete en política. Creo que la realidad nos ha dado abundantes ejemplos de ello, así que hubiera sido sumamente sabio y caballeroso quedarse callado. Y hubiera sido más sabio y caballeroso tragarse el sapo e ir a la juramentación de tu hermana. Porque más allá de tus engreimientos y tus pataletas, es tu hermana y ahora es presidenta de la República. Te friega, piña, vas y te paras y aplaudes, porque es tu hermana. Fin de la discusión. Hasta Mark Mito lo inventaron, Vito, como se llame. Lo invitaron con su nueva novia. Y ya, muy bien, me parece muy bien. ¿Por qué estar con estos rencores ridículos? Finalmente, Keiko ha entendido, por supuesto, que es el papá de sus hijas y es el día más importante de su vida, que no fue su matrimonio con Mark Vito, sino asumir la presidencia de la República. Y Mark Vito estuvo ahí con su nueva novia y todos contentos. Me parece muy bien. Durante meses se habló de un posible indulto para Pedro Castillo, pero muy pocos conocían lo que, según Beto Ortiz, ocurría detrás de las puertas del Ministerio de Justicia. En este fragmento, un exministro rompe el silencio y relata cómo se habría enfrentado a los intentos de otorgarle la libertad al expresidente. ¿Realmente estuvo tan cerca de concretarse? Lo que escucharás a continuación reabre una de las controversias políticas más delicadas de los últimos años y podría cambiar la percepción sobre todo lo que ocurrió en ese proceso. Luis Enrique Jiménez Borra está con nosotros. Él fue el ministro de Justicia del régimen de José María Balcázar. Buenas noches. Doctor Jiménez Borra, gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que tenemos que agradecerle su firmeza, y no tengo problema en hacerlo aquí públicamente, porque si no hubiera sido porque usted se mantuvo en sus 13
Frente a todos los intentos que hubo de darle libertad al golpista Pedro Castillo, seguramente ahora se habrían salido con la suya y ya estaría o en México o armando alguna turbamulta en una plaza pública. Quiero pedirle que nos cuente cómo ha sido esta batalla, porque nos consta a los periodistas que estuvieron muy cerca de conseguirlo. Está ahora libre del cargo y nos puede contar. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que ese es un trabajo colectivo donde existe la Comisión de Gracias formado por 5 personas profesionales que han cumplido con analizar las 17 solicitudes enviadas por el expresidente Castillo, que fueron 3, o por terceras personas en los otros 14 casos, 14 más. 17 solicitudes de indulto. Sí. Es una barbaridad. Bueno, es una cantidad bastante exagerada porque... ¿Alguien ha recibido tantas en la historia? No. Ni Alberto Fujimori. Esto es un récord. Es un hito, ¿no? Y también ha sido un récord la agilidad con la que se han analizado los expedientes para buscar solucionar y dar una respuesta a cada una de estas solicitudes. La gran mayoría fue dejada de lado por faltar con requisitos de admisibilidad, porque tenían que ser presentadas por el propio interno. Solo 3 pasaron este filtro y de los 3, 2 fueron declarados improcedentes porque no subsanaron la falta de documentos que tenían que haber presentado en la solicitud en el plazo que se les dio, y solo uno de los 3 finalmente llegó a la comisión a ser evaluado ya por el colectivo, el colegiado. Luego de que esto ocurriese el día viernes, se determinó que era improcedente y ya se agotaron todas las solicitudes que se habían presentado. Todas fueron respondidas con celeridad, dada la importancia del expediente que se estaba revisando, ¿no? ¿Podría describirnos las presiones que recibió para que este indulto se produjera? ¿De dónde venían y en qué consistían? Bueno, la primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda de este tema, que fue bien manejado, como digo, por el equipo del ministerio. Pero el presidente, me imagino que todos los días le preguntaba por el tema. Con él hablé 2 veces sobre el tema del indulto y tengo que ser muy sincero que no me pidió que tome una posición. Sin embargo, sí, era un tema que a mí me preocupaba y que, bueno, hubieron una serie de presiones externas fuera del propio presidente, que sí querían que se resuelva esto, pero bueno, en primer lugar hay que decir que el ministro de Justicia no resuelve la solicitud, él solamente se encarga de refrendar en el caso de que el presidente decida hacerlo, y yo manifesté desde el primer momento de que no refrendaría ningún indulto o gracia que no se ajuste a las normas vigentes y al Estado de Derecho. Y está ya bien claro que la situación del interno Pedro Castillo no cumple con ninguno de los preceptos para que pueda ser otorgado ni el indulto ni la gracia, ni por razones humanitarias, ni el indulto o gracia común. ¿Qué tan lejos habrían llegado las presiones para cambiar el rumbo de uno de los casos políticos más polémicos del país? En este fragmento, Beto Ortiz pone sobre la mesa un testimonio que abre nuevas interrogantes sobre un supuesto intento de apartar a un ministro que se oponía al indulto de Pedro Castillo. Aunque las afirmaciones son matizadas por el propio entrevistado, lo que se revela alimenta una controversia que podría cambiar la forma en que se interpreta lo ocurrido tras bambalinas. Escuchemos este momento. Quiero pedirle que nos cuente una historia que sucedió cuando usted viajó al Paraguay. 2 personajes, y los voy a mencionar con nombre y apellido: Shadia Valdés, presidenta encargada del INPE o del SUNIR, o como se llame ahora, y el propio José Luna, estuvieron ejerciendo presiones para que el gobierno aprovechara su ausencia e indultara a Pedro Castillo sin, digamos, el principal obstáculo, que era usted. Bueno, ahí es un tema bastante delicado, yo no puedo afirmar lo que estás planteando, Beto. Tampoco lo puede negar. Pero sí es cierto que hubo un intento de sacarme del gabinete. Eso es cierto, yo a mi regreso del Paraguay lo conversé con el presidente, lo fui a buscar a la mañana siguiente y le pedí que si en el futuro él tenía la intención de retirarme del gabinete, que por favor me pidiera mi renuncia como corresponde. Y él, bueno, me dio alguna explicación que quedé entre nosotros 2 y finalmente continué hasta el último día como ministro de Estado. Ok, usted no quiere mencionar nombres, pero si hubo el intento, alguien lo protagonizó. Sí, hubo el intento. No lo voy a negar, hubo el intento, lo sé por diferentes fuentes y lo saben otros ministros, lo saben otras personas que me lo comentaron también, pero lo importante es que al final no se dio y me permitió continuar
la política del ministerio, que quiero que por favor se recuerde, ¿no? A mí no me gustaría que se me recuerde solamente por no haber otorgado o en mi gestión una gracia o un indulto. Bueno, hicimos pero un es trabajo bastante más que eso, ¿no? Pero es una firmeza memorable la que usted ha mostrado y que ha impedido que se cometa una injusticia, porque si Castillo está preso por haber intentado dinamitar la democracia del Perú, está bien preso. Y no hay derecho a que un gobierno del mismo color diga, bueno, antes de irnos lo soltamos y si el ministro no quiere lo sacamos y ponemos a otro, que es algo que se intentó hacer. Bueno, lo importante es que no ocurrió veto y que se llevó al final, que logramos defender, creo yo, la posición del principio general de Pero derecho. no ocurrió, entre otras cosas, ministro, porque Balcázar sabía que si se atrevía a indultar a Castillo iba a tener que rendir cuentas ante la justicia. Yo, para empezar, tengo un concepto del presidente Balcázar como una persona que viene del mundo del derecho, ha sido juez supremo, conoce perfectamente la normativa y él está bastante claro desde el primer momento de cómo eran las cosas. Y por eso yo creo que al final pero ¿cómo es que los líderes de izquierda le reclamaban públicamente ante cámara? Su abogado decía, Balcázar, cumple tu palabra. Es que evidentemente había una palabra empeñada. Probablemente había una intención sin conocer ya el expediente en sí. Luego de revisarlo y de entender que el interno no contaba con una sentencia firme, porque en el último expediente lo que alega la defensa equivocadamente es que se había excedido el plazo del proceso en más del doble, pero estaba ignorando la primera sentencia, que de alguna manera vuelve a foja cero el plazo. Y en el otro caso, el indulto común, la sentencia, al haber sido apelada, tampoco permitía otorgar el indulto. Entonces, ya conociendo el caso, es una cosa que de repente, en una situación anterior en la cual él quizás no conocería a fondo. Yo lo conversé con él, le expliqué varias veces la situación y creo que al final él mismo ha terminado diciendo el último día de su gestión que el indulto o la gracia no correspondía, ¿no? Que eso a mí, la verdad, también me genera bastante tranquilidad porque siento que terminamos alineados en la misma posición el último día. Si este informe también te dejó con más dudas que certezas, apóyanos con un like y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todo fue una simple coincidencia administrativa o que las presiones para favorecer a Pedro Castillo habrían ido mucho más allá de lo que se reconoce públicamente? Tu punto de vista es importante porque este debate recién comienza y cada nueva revelación podría cambiar por completo la manera en que se entiende esta historia. Nosotros seguiremos investigando cada documento, cada declaración y cada movimiento que surja alrededor de este caso, porque cuando aparecen versiones contradictorias y hechos que despiertan tantas sospechas, lo peor que puede hacer un país es dejar de hacer preguntas. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones, porque si aparecen nuevos testimonios o pruebas, aquí te los contaremos antes que nadie. Esta historia aún no ha escrito su último capítulo. ¿Cómo se va a combatir la gigantesca corrupción que existe en el INPE o en la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, SUNIR, que como Geri la bautizó? ¿Cómo se va a combatir esta corrupción que está, y usted lo sabe, desde la puerta de ingreso hasta los teléfonos, las visitas, las antenas, las suites de los narcos, y no sigo mejor? ¿No sería una buena solución privatizar las cárceles? Es un tema complejo porque habría que analizar en qué casos podría corresponder. Yo creo que no se debe descartar. ¿A favor o en contra? Depende. Yo creo que hay, insisto, hay delitos o hay población penitenciaria que podría encajar en un modelo privado.